Hola, bienvenido a Aprendiendo OpenVPN Community. En este video vamos a ver los conceptos básicos que nos van a servir de guía para el resto del curso. Vamos a ver qué es una VPN, los tipos de conexión en una VPN y los tipos de interfaces que intervienen en una conexión de VPN. Vamos a comenzar con el concepto básico de qué es una VPN. Una VPN la podemos describir como un conjunto de herramientas las cuales permiten que redes en diferentes lugares sean conectadas de forma segura utilizando una red pública como medio de transporte. Las VPNs utilizan la criptografía para proveer protección contra escuchas y protección contra diferentes tipos de ataques que intentan intervenir la información que se transmite en este tipo de comunicación. Actualmente las VPN son utilizadas comúnmente para comunicar diferentes oficinas de una misma empresa que están en diferentes ubicaciones geográficas a través de la WAN o a través de Internet. De no ser por la existencia de estas VPNs, estas empresas tendrían que gastar miles de dólares por conectar sus sucursales mediante circuitos o enlaces dedicados físicos y mantener así su privacidad, ya que el uso del Internet, aunque nos provee una forma barata de comunicación, no nos brinda la seguridad y privacidad necesaria para establecer comunicaciones en este tipo de situaciones. Entonces, el concepto de VPN surge con la idea de crear un circuito o enlace dedicado, pero no físico, sino más bien virtual a través de Internet, asegurando la comunicación mediante el uso de la criptografía. Vamos a ver ahora los tipos de conexiones que tenemos en una VPN y en términos generales existen dos tipos de conexiones usadas en el mundo de las VPN. Estas son conexiones de broadcast y que son conexiones de capa de enlace o capa 2 del modelo OSI y conexiones de punto a punto que son conexiones de capa de red o capa 3 del modelo OSI. Pero, ¿qué es el modelo OSI? El modelo OSI viene de Open System Interconnection y es un modelo de referencia creado por la Organización Internacional de Normalización, el cual divide los diferentes protocolos que intervienen en una comunicación en 7 diferentes capas, las cuales son la capa física, que se encarga de la señalización y la transmisión binaria. Aquí entran en juego los medios de transmisión, cables, fibra óptica, etc. La capa de enlace de datos, la cual se encarga del direccionamiento físico y utiliza tramas para el envío de información, para el envío y recepción de información. Las tramas no son más que una agrupación de bits listas para ser enviadas a través de un medio de transmisión. La capa de red, la cual se encarga del direccionamiento lógico y enrutamiento. En esta capa se utilizan paquetes para el envío y recepción de datos, que también son un conjunto de agrupamiento de bits que contiene la información. La información que nosotros normalmente utilizamos, por ejemplo un mensaje de texto, es dividida en paquetes. Todo ese mensaje es dividido en pequeños paquetes y son enviados a través de la red. En esta capa de red también actúan lo que son o intervienen, funcionan aquellos dispositivos de capa 3 como los routers, firewalls, entre otros dispositivos. La capa de transporte, aquí están aquellos protocolos que se encargan del establecimiento de la conexión extremo a extremo. Los dos protocolos más utilizados son el TCP y el UDP. En la capa de sesión es la que nos permite la comunicación o la que se encarga de la comunicación entre dispositivos de red. La capa de presentación se encarga de la representación de los datos, de darle formato a los datos y también de la encriptación de los datos en muchos casos. Y la capa de aplicación se encarga de dar los servicios de red a las diferentes aplicaciones. Aquí tenemos a los protocolos que normalmente conocemos, como por ejemplo el HTTP para servicios web, el FTP para la transferencia de ficheros, el HTTPS para servicios web seguros, entre otros. Pero básicamente cuando hablamos de una conexión VPN de tipo broadcast, nos estamos refiriendo entonces a aquel tipo de conexiones en donde las diferentes oficinas remotas pareciera que están conectados en el mismo segmento de red, es decir, como si las máquinas en las diferentes oficinas estuvieran conectadas directamente a un mismo switch de red. Y cuando hablamos de una conexión de VPN de tipo punto a punto, nos estamos refiriendo a aquel tipo de conexión en donde la comunicación entre las diferentes sucursales es como que si estuviera realizada mediante la conexión de un router directo. Es decir, que las máquinas en las diferentes oficinas pueden estar en diferentes segmentos de red y la comunicación se debe realizar entonces mediante enrutamiento. Vamos a ver ahora los tipos de interfaces que intervienen en una VPN.
Los tipos de interfaces que puede generar un software de VPN para su funcionamiento pueden ser dos, las interfaces TAP y las interfaces TUN. Los dispositivos TAP simulan un dispositivo de capa de enlace de datos y funcionan con paquetes de capa 2 o con tramas del capa 2 del modelo OSI, ya vimos el concepto de trama, como por ejemplo tramas de Ethernet. Un dispositivo TUN simula un dispositivo de capa de red y opera con paquetes de capa 3 como paquetes IP, y por cada tipo de conexión, que ya la vimos anteriormente, de broadcast y punto a punto, existe su correspondiente tipo de interfaz. Para las conexiones de broadcast, los software de VPN deben de crear una interfaz de tipo TAP, mientras que para las conexiones de punto a punto, los software de VPN deben crear una interfaz de tipo TUN. Entonces TUN se utiliza para enrutamiento, o se debe utilizar enrutamiento en este tipo de conexiones, mientras que TAP se utiliza para crear puentes de red o switching. Básicamente una interfaz TUN o TAP son interfaces o dispositivos virtuales. Esos dispositivos no son físicos, sino más bien son dispositivos virtuales a nivel de kernel del sistema operativo, y que al contrario de las interfaces de red físicas, las cuales son soportadas por hardware, estas interfaces virtuales son soportadas enteramente por software. Los paquetes que se envían por el sistema operativo a través de un dispositivo TUN o TAP se entregan a un programa de espacio de usuario, es decir, no del espacio del núcleo o del sistema operativo, sino que un programa común y corriente que se conecta también a este dispositivo TUN o TAP. Entonces el sistema operativo, en lugar de enviar los datos a través de un cable directamente, los envía al espacio de usuario, en donde un programa los puede leer y escribir como si de un archivo normal se tratase. Vamos a ver ahora las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de interfaces. Las ventajas de las interfaces TAP es que se comportan como un adaptador de red real, aunque nosotros sabemos que es un adaptador virtual porque ya lo mencionamos. Entonces puede transportar cualquier tipo de protocolo de red, IPv4, IPv6, ya que trabaja con tramas de Ethernet. Y dentro de las tramas de Ethernet viene encapsulado lo que es el paquete de red de la capa 3, ¿no? De IPv4, IPv6, entre otros. Funciona en la capa 2, lo que ya decíamos, lo que significa que las tramas de Ethernet se pasan por el túnel de VPN directamente. Puede ser utilizado en puentes o switches, o sea, dispositivos de capa 2. Las ventajas de las interfaces TUN es que poseen una sobrecarga de tráfico mucho menor, ya que transporta únicamente el tráfico que está destinado al cliente VPN, transporta solo paquetes IP de capa 3 y por lo tanto también hay una menor sobrecarga. Mientras que las desventajas de estas interfaces, vamos a ver las de TAP primero, es que causan mucha sobrecarga de transmisión en el túnel VPN, porque se están enviando tramas y poseen mayor cantidad de datos. Agrega la sobrecarga de los encabezados Ethernet en todos los paquetes transportados a través del túnel VPN, no es escalable y no se puede utilizar con dispositivos Android o iOS. Las desventajas de las interfaces TUN es que el tráfico de difusión normalmente no se transporta, y en muchos casos es necesario que se transporte. Solo puede soportar IPv4, aunque en OpenVPN 2.3 ya se agrega el soporte para IPv6. Y otra de las desventajas es que no se puede utilizar en puentes. Bien, como conclusiones, en este video hemos visto que una VPN es un conjunto de herramientas o tecnologías que nos permiten conectar dos redes ubicadas en diferentes partes del mundo. También que existen dos modos principales de funcionamiento de la VPN, es el modo TAP y el modo TUN. El modo TAP, de conexión TAP en una VPN, es el modo de funcionamiento de capa 2 y por lo tanto los equipos se ven como si estuvieran conectados a un mismo segmento de red o por medio de un switch. El modo TUN es el modo de funcionamiento de capa 3 y se utiliza con enrutamiento para poder dirigir los paquetes. Es como que si las redes en las diferentes ubicaciones están conectadas mediante un router. Bien, pues eso ha sido todo en este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.